Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Am, Esta vez en un tema que, bueno, déjenme decirles, me tiene fascinado. La relación entre Chile y Alemania entre 1871 y 1914. Listos para descubrir cómo estas dos naciones tan distantes geográficamente tejieron una historia en común. Claro, siempre listo para un buen viaje histórico. Y con este manual, Chile y Alemania, 1850 hasta hoy, editado por Dofner, Fernando y Rinque, no podemos perdernos. Exacto, ese libro es como un mapa, ¿no? Que nos guiará por un terreno complejo. Imaginen a Chile, a finales del siglo XIX, un país joven, con recursos como el salitre, pero con la ambición de convertirse en un actor importante en el escenario mundial. Y al otro lado del mundo, una Alemania recién unificada, con una industria en auge, ¿no? Y una creciente influencia global. Un contraste interesante, sí. Y precisamente en ese contexto, bueno, Alemania se convierte en un socio comercial clave para Chile, especialmente para la industria del salitre. Para que se hagan una idea, en 1880 Alemania absorbía el 40% de las exportaciones chilenas de salitre. 40%, casi la mitad. Una dependencia enorme, pero se limitaba a la influencia alemana al comercio. No, para nada. Las empresas alemanas no solo comerciaban, sino que invertían en Chile construyendo infraestructura. Por ejemplo, Siemens, un gigante alemán, jugó un papel clave en la electrificación del sistema de tranvías de Santiago, un símbolo de progreso para el Chile de la época. Electrificando Santiago, literalmente. Era como si Chile mirara a la Alemania industrializada y pensara, queremos un poco de esa modernidad. Y esa búsqueda de modernidad se reflejaba en muchos ámbitos. Tomemos como ejemplo el ejército. Chile, buscando consolidarse como una potencia militar en la región, puso sus ojos en el modelo prusiano, famoso por su eficiencia y disciplina. Claro, el famoso modelo prusiano. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se materializó esa influencia en el ejército chileno? Ahí entra en escena Emil Körner, un oficial prusiano que llegó a Chile a finales del siglo XIX y se convirtió en un personaje clave en la modernización del ejército chileno. No se limitó a implementar cambios en la estructura y el entrenamiento, sino que también enfatizó la importancia de la educación militar, algo que hasta entonces no se le daba tanta importancia. Es que la educación, otro campo donde la influencia alemana fue decisiva. Es curioso cómo, a través del ejército y la educación, Alemania estaba impactando en la formación misma del Chile moderno. Absolutamente. Las ideas pedagógicas alemanas, con su énfasis en la educación secular y estatal, encontraron terreno fértil en Chile. Un ejemplo claro es la creación del Instituto Pedagógico de Chile en 1889, una institución para la formación de profesores inspirada en el modelo alemán. Pero claro, no todo el mundo estaba igual de entusiasmado con la creciente influencia alemana, ¿verdad? Exacto. Aunque muchos veían en Alemania un modelo de progreso, también surgieron voces críticos, como la del intelectual chileno Valentín Letelier. Letelier admiraba el progreso alemán, sí, pero criticaba la idea de copiar modelos extranjeros sin más. Él abogaba por un camino propio para Chile, uno que tomara en cuenta la identidad nacional, y no se limitara a imitar a otras naciones. Un misionario, ¿no? Letelier incluso viajó a Alemania para ver con sus propios ojos cómo funcionaba su sistema educativo. Exactamente. Y al volver a Chile, fundó su propio instituto pedagógico, inspirado en sus experiencias, pero adaptado a la realidad chilena. Una muestra de que la recepción de la influencia alemana no era pasiva, sino que generaba debate y respuestas propias. Me gusta esa idea, la de una respuesta a la influencia. Bueno, Porque al final, Chile no era una hoja en blanco, tenía su propia historia, sus propias tradiciones. y eso es fundamental para entender este periodo. No se trata solo de una historia de influencia unidireccional, sino de un diálogo complejo. Chile tomaba elementos de la cultura alemana, los adaptaba a su contexto, reinterpretaba. Un diálogo que no se limitaba al ámbito educativo o militar, ¿verdad? La economía también jugaba un papel crucial en esta relación. Por supuesto, no podemos olvidar el papel de los bancos alemanes en la financiación de proyectos de desarrollo en Chile. El Deutsche Bank, por ejemplo, tuvo un rol muy activo en la expansión de la industria del salitre. Claro, salitre, la gallina de los huevos de oro. Pero es curioso, a pesar de la fuerte presencia económica y cultural, la comunidad alemana en Chile no era tan numerosa como otras, ¿verdad? Es cierto, si bien la migración alemana a Chile existió, no fue tan masiva como la de otros países europeos en esa época. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente paradoja? Ujú. Mucha influencia, pero poca presencia física, al menos en términos numéricos. Es una pregunta interesante. Y creo que parte de la respuesta reside en que la influencia alemana se concentraba en sectores estratégicos. El ejército, la educación, las élites económicas. Desde esas posiciones su impacto se amplificaba. Tiene sentido. Es como si la influencia no se midiera tanto por la cantidad, sino por la calidad.
por el impacto en áreas clave para el desarrollo del país. Exactamente. No se trataba solo de cuántos alemanes había en Chile, sino de dónde estaban y qué roles desempeñaban. Eran pocos, pero estaban en posiciones, digamos, estratégicas, que les permitían influir en la modernización del país. Es como si hubieran encontrado la fórmula para tener un impacto, no sé, mayor del que su número podría sugerir. En cierto modo, sí. Y ese impacto, como hemos visto, se extendió a ámbitos tan diversos como la economía, el ejército, la educación, incluso la cultura en un sentido más amplio. Y ahí está lo realmente fascinante, porque no se trataba solo de copiar modelos, sino de adaptarlos, de crear algo nuevo a partir de la fusión de influencias. Precisamente. Y esa fusión de influencias, esa búsqueda de una identidad propia a través del diálogo con lo externo, creo que es uno de los legados más interesantes de este periodo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de legados, ¿cómo dirías que se percibe hoy en día esa influencia alemana en Chile? Quedan huellas visibles de ese pasado común. Sin duda. Aunque quizás no siempre sean evidentes a simple vista, la huella alemana está presente en la arquitectura de algunas ciudades, en ciertas instituciones, en la tradición militar, incluso en la forma en que los chilenos ven su propio proceso de modernización. Es como si el eco de esa relación siguiera resonando, aunque hayan pasado más de 100 años. Exactamente. Y lo que es aún más interesante es que el diálogo entre Chile y Alemania no se detuvo en 1914. Las relaciones entre ambos países continuaron, evolucionaron, se transformaron. La historia nunca se detiene. Y cada época añade nuevas capas, nuevas complejidades a esa relación. Sin duda. Y eso es lo que hace que el estudio del pasado sea tan apasionante. Porque al final, comprender esa relación entre Chile y Alemania entre 1871 y 1914 no solo nos habla de un periodo histórico concreto, sino que también nos ayuda a entender mejor el Chile de hoy. Totalmente de acuerdo. Es como si al excavar en el pasado, también estuviéramos desenterrando claves para comprender el presente. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida esta inmersión en la fascinante relación entre Chile y Alemania. Una relación llena de contrastes, de influencias mutuas, de diálogos complejos. Una historia que nos recuerda que el mundo siempre ha estado interconectado y que las grandes transformaciones a menudo surgen de la interacción entre lo local y lo global. Y a ustedes, queridos oyentes, les dejamos la tarea de seguir explorando, de descubrir esas huellas del pasado que aún resuenan en el presente. Hasta la próxima.